Una de las herramientas, por así, de Satanás, una de las estrategias, mejor dicho, contra nosotros es atacarnos con nuestra seguridad de salvación. Si realmente estamos seguros de que somos salvos, o si es real en nuestro caso. Y tal vez con esa razón, por ahí Pablo escribió en La armadura del cristiano sobre el yelmo de la salvación, y que nos protege nuestra mente de la duda, de la inseguridad. Por eso los pasajes que vamos a estudiar ahora son importantes. Vamos a estar viendo Romanos 5, 1 al 2, y dentro del contexto de la unidad del pasaje es Romanos 5, 1 al 11, donde hablan de nuestra seguridad de salvación, de, como alguien decía, seis evidencias que nos unen a Cristo por siempre. Alguien lo ponía como este ejemplo, una cadena que tiene 6 eslabones que nos unen a Cristo, donde el primer eslabón es nuestra paz para con Dios, el segundo nuestro acceso a Él y nuestra posición firme en Él, el tercero la esperanza que tenemos, como mencionaba Gerardo recién, el cuarto es que tenemos el amor de Dios, el quinto es que hemos sido salvados de la ira de Dios y eso no puede cambiar, y el sexto es que podemos gozarnos en Dios, que podemos disfrutar de una comunión con Él. Y al libro de Romanos en general, para entrar en el contexto, lo podemos dividir en tres, por lo menos la primera parte del libro, en condenación, justificación y santificación. Nuestro texto está en la parte de justificación, y esa parte de justificación, Pablo habla primero en el capítulo 3, de la fuente de la justicia, que es Jesucristo. En el capítulo 4 da el ejemplo de Abraham, de la justicia de Dios. En el capítulo 5, del 1 al 11, habla de esos resultados de la justicia de Dios, y del 2 al 21 habla de cómo se imputa en nosotros esa justicia, comparando a Adán y a Cristo. Vamos a leer Romanos 5, 1 al 2. Dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué justificación? Uno de los diccionarios dice que es una declaración legal que se hace una vez para siempre. Gerardo debe tener bien en claro esto. Y cuando nosotros nos acercamos o somos citados a un juicio, no me ha pasado, pero cuando somos una persona citada a un juicio, tiene dos opciones. Primero, o ser condenado o ser justificado, o ser culpable o ser inocente. Y la idea de la justificación es que delante de Dios nosotros somos inocentes. Y este es el mensaje del Evangelio, que Dios, por medio de Cristo, nos declara justos, a pecadores que somos culpables, nos declara justos, nos declara inocentes. Esta es la buena noticia. Ahora hay dos cosas que nos dice el versículo 1 sobre la justificación. Primero, que es por fe, es Romanos 3:28, donde habla de la fuente de la justicia. Concluyendo toda esa parte, Pablo dice que el hombre es justificado solamente por fe, sin las obras de la ley. La justificación es por creer, no por lo que nosotros podemos llegar a hacer. Y la segunda cosa que nos dice es que es por medio de Jesucristo, dice el versículo 1 al final. Y es por creer en la persona de Jesucristo. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente somos declarados inocentes cuando como pecadores nos damos cuenta de nuestra condición, de que merecemos el infierno, y ponemos nuestra confianza en la persona de Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor. Y teniendo en claro esto, teniendo en mente que la justificación es solamente por la fe y solamente por Jesucristo, vamos a ver cuáles son los resultados que nos plantea este capítulo 5. El primero se encuentra en el versículo 1. Dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Diego comentaba hace un tiempo, hace unos miércoles atrás, de la paz de Dios. Bueno, esta paz que vamos a ver ahora
no es ese sentimiento que Diego explicaba, sino que es un hecho, es algo que no puede cambiar. Tenemos paz para con Dios. Y ahora todas las personas, para que podamos entender bien qué es esta paz para con Dios, debemos entender que todas las personas están en guerra con Dios, por así decirlo. Esto es una realidad. La famosa palabra autonomía, nosotros queremos gobernar en nuestra vida y Dios quiere lo mismo, Dios declara lo mismo, reclama lo mismo. Y por tanto todas las personas que no son cristianas están en guerra con Dios, y no solamente esto, sino que Dios está en guerra con ellos. Dice un salmo que Dios está irado con el pecador todo el tiempo, todos los días. Y ahora cuando hemos sido justificados, y el tema de acá de Romanos 5 también es la reconciliación con Dios. Cuando somos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios. Cuando sacamos nuestra banderita blanca de que nos rendimos, estamos en paz con Dios, estamos en paz para con Dios. Y así que este primer resultado de la justificación que nos muestra tiene que ver con esa paz con Dios, de haber sido reconciliados con Dios, ahora estamos en paz con Él. Y esta paz tiene que ver con tener una conciencia tranquila delante de Dios, más allá de que nosotros pecamos cada día, podemos estar seguros y confiados en Dios que tenemos esa paz, de que delante de Dios somos inocentes, no por quienes somos nosotros, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y lo lindo de que tenemos paz es que el verbo tenemos está en presente, es un beneficio que podemos disfrutar ahora. Nosotros tenemos paz para con Dios. Y eso también nos lleva ahora al segundo resultado de haber sido justificados, que está en el versículo 2, y dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada a esta gracia. Esta palabra entrada en el Nuevo Testamento solamente se usa 3 veces, y acá hay 2 veces en Efesios, y en todas se usa para hablar de nuestro acceso como cristianos a Dios. Y entonces podríamos decir que tenemos, en vez de entrada a esta gracia, que tenemos acceso a este Dios de gracia. Y también está en el tiempo presente, tenemos ahora esta entrada, este acceso a Él. Y si nos ponemos a pensar en el Antiguo Testamento para un judío de aquel tiempo, esto era algo impensable, porque tenían muchos límites para acceder a la presencia de Dios. Los gentiles tenían muy restringido, las mujeres del pueblo de Israel tenían un poquito más que los gentiles. Asimismo también los judíos mismos, los sacerdotes, tenían un poco más, y solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, podía entrar al lugar santísimo en el templo. Y es más, entraba con unas campanitas que si dejaban de sonar, el pueblo ya sabía que estaba muerto, que Dios le había matado. Entonces ahora cuando Pablo dice que tenemos acceso a Dios, que tenemos entrada a Dios, nos está mostrando que tenemos un privilegio realmente demasiado grande y una responsabilidad también para aprovechar. Nosotros podemos ir ante Dios, podemos ir a Dios 24/7, por así decirlo, y sabemos que tenemos audiencia con Él, que nos escucha. Dice en Hebreos que nosotros podemos acercarnos, se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Otro pasaje, Hebreos 10, 19-22, dice que: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Podemos acercarnos confiadamente, podemos acercarnos con corazón sincero, teniendo plena certidumbre de fe. Ese es un privilegio que debemos disfrutar y también aprovechar. Y otra cosa que dice el versículo 2, que es importante también entender, es que repite 2 conceptos del versículo 1, que es
en el principio del versículo 2 dice ¿por quién? Haciendo referencia a Jesucristo. Dice que por quien también tenemos entrada por la fe. No solo que somos salvos por la fe en Jesucristo, sino que también permanecemos salvos por la fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Y esto es algo bueno también, es excelente. Y esta básicamente es la clave de nuestra seguridad de salvación, que no depende de nosotros sino de Dios mismo. Entonces podemos estar seguros porque Él es fiel, Él es justo. Y bueno, ahora pasando a ver esto de que la salvación es de Dios, tanto nuestra salvación y nuestra permanencia en Él. También dice el versículo 2 que es algo en lo cual estamos firmes, es algo seguro. Es un privilegio permanente y seguro y una responsabilidad también que podemos aprovechar, que debemos aprovechar, mejor dicho. Pasando entonces a ver el tercer resultado, la tercera evidencia de nuestra unión con Cristo para siempre, dice el versículo 2, la parte B, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos ahora en el presente en la esperanza de la gloria de Dios, esa esperanza que hablaba Gerardo también. Dice que nosotros como cristianos no tenemos ninguna razón para temer al futuro, porque tenemos esta firme esperanza que Cristo mismo la asegura, Cristo mismo es nuestra esperanza de no solamente ver la gloria de Dios un día, de ver toda su gloria, sino de participar de la gloria de Dios. Y este es el propósito, como dice Romanos 8:30, que por el cual Dios nos creó. Dice que nos justificó, pero que también nos glorificó, para hacernos semejantes a su Hijo. Y como decíamos, no solo vamos a ver un día la gloria de Dios, sino que vamos a participar de eso. Y hay un pasaje en 1 Juan 3:2 que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a ser semejantes a Él, vamos a verlo tal como Él y vamos a ser semejantes a Él. Y esto nos lleva a ver estos tres eslabones primero de nuestra cadena que nos une con Cristo. Nuestra paz para con Dios, nuestro acceso a Él y nuestra posición firme en Él, y la esperanza que tenemos en Él. Y por el contrario, si ponemos a vernos estos versículos, si vos no sos cristiano, estás en todo lo opuesto a lo que hemos visto. Primeramente, no has sido justificado, por lo contrario, sos condenado ya, como dice Juan. No tenés esa paz para con Dios, por lo tanto tenés todas las razones también para temer al futuro, porque no tenés esa esperanza en Él, no has sido salvado de su ira, y tampoco tenés acceso a Él, a disfrutar de ese acceso a Él. Y la buena noticia del Evangelio es que en Jesucristo, si pones tu fe, si tú confías en Jesucristo, en la persona de Jesucristo y en lo que Él hizo a nuestro favor, puedes disfrutar de estos beneficios que hemos visto. Lo que Dios manda es que te arrepientas y que creas en Cristo. Ahora, si ya sos cristiano, el desafío que nos deja la palabra de Dios es poder disfrutar de esta realidad ante Dios, en primer lugar, de que estamos en paz con Él, tenemos paz con Él, y de que delante de Él somos inocentes, de que tenemos un acceso a Él, que podemos disfrutarlo, que podemos aprovecharlo, y en tercer lugar que tenemos esta esperanza de que un día vamos a ver la gloria de Dios y participar de su gloria. Y para concluir, el versículo siguiente al que leímos en 1 Juan 3:2, dice que todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él también es puro, como Dios es puro.